Si perteneces al selecto grupo de personas que está suscrito al canal, seguramente sabrás que soy un gran fan del género de ciencia ficción. Y si no lo eres, ¿a qué estás esperando para suscribirte? He hablado en varias ocasiones de dos obras capitales de la ciencia ficción, Fundación de Isaac Asimov y Dune de Frank Herbert. Respecto a esta última, esperaba con ansia la segunda entrega de la película de Denis Villeneuve. La primera prometía y creía que la segunda iba a culminar el camino iniciado por la primera, hasta que la vi. Cuando leo un libro que no me gusta o veo una película que no llega a alcanzar mis expectativas, a menudo entro en una especie de depresión artístico-literaria, por llamarlo de alguna manera, y me puedo pasar meses hasta volver a leer otro libro o ver una peli nueva. Este es el caso de la segunda parte de Dune, hasta el punto de que no me encontraba con ánimo ni de hacer una crítica. Sabía que HBO estaba trabajando en una serie sobre la hermandad de las Bene Gesserit, una orden de supermonjas, no monjas en el sentido católico, Las Bene Gesserit no solo pueden practicar el sexo, sino que es una característica central para ellas, debido a su programa de selección genética. De hecho, cuando la productora Legendary, tras adquirir los derechos de las novelas en 2016, anunció la producción al año siguiente. Ese iba a ser originalmente el título de la serie, Dune: The Sisterhood. Por lo visto, la preproducción de la serie estuvo plagada de problemas, cosa que retrasó la producción hasta el 2022. Total, que casi me había olvidado de la serie, hasta que hace un par de semanas vi que el primer episodio estaba disponible, que era lo peor que podía pasar. No verla hubiese sido un ejercicio de hipocresía. Me he tragado los anillos de poder casi enteros. Bueno, menos los trozos en los que me quedé dormido. Así que decidí darle una oportunidad y... ¡sorpresa! Es buena. Hey, chalaos y chalás. Si es tu primera vez aquí, welcome. Si ya has estado aquí antes, welcome back. Antes de meterle mano a Dune la profecía, me gustaría explicar por qué la segunda parte de Dune no me acabó de entusiasmar. Me gustaría, pero no puedo. Y no puedo porque yo mismo no tengo ni puñetera idea de por qué. La película tiene los ingredientes necesarios. De hecho, todos los departamentos, dirección, casting, arte, sonido, efectos especiales, son los mismos de la primera parte. Pero en esta ocasión se iba a cerrar la historia o parte de ella. La primera parte prometía. Esta segunda tenía que ser mejor, pero no lo es. La película se hace larga, un poco como mis vídeos. Y eso siempre es mala señal. Me temo que la responsabilidad recae principalmente en el director, Denis Villeneuve. No sé qué ha hecho, pero lo que sí sé es que me ha demostrado que aunque los ingredientes sean de calidad, se puede estropear un guiso. Las partes no han sumado, y si tuviese que darle una puntuación, no podría darle más de 3 taraos. Y ahora llegamos a la serie. Solo he visto un par de episodios, pero si sigue así, va a ser una de las series del año. Seguramente no llegará al nivel de Shogun, que en su momento ya vaticiné sería la serie del año, con 4 taraos y medio, como se ha demostrado arrasando en los Emmy. Pero si no han hecho ninguna chapuza en el resto de episodios, Dune la profecía va a estar ahí delante. Buenos actores, buen ritmo. De momento la serie pasa muy bien y te deja con ganas de más. Si eres un fan del universo Dune, creo que esta serie podría ser de visión obligada. Y si no estás familiarizado con la obra de Frank Herbert, creo que esta serie podría convertirte en un fan del Imperium. Así pues, ¿cómo es posible que la serie sea mejor que la película? Creo que el motivo principal es el metraje, y es que ya en pleno siglo XXI parece bastante claro que tanto el cine como el formato largometraje están muertos. Respecto al declive de las salas de cine ya he hablado en alguna ocasión.
no sé si desaparecerán por completo. Supongo que siempre habrá momentos en los que puede valer la pena ir con la familia, la novia o algún amigo a ver un pantallón descomunal con un sonido que hace que las palomitas salten solas de la bolsa. Pero el boom del cine del siglo XX, cuando se convirtió en el entretenimiento número 1 del mundo, ha acabado. ¿Qué ha pasado? A la duración del formato largometraje. Por lo visto, los pioneros del cine se dieron cuenta enseguida de que 2 horas aproximadamente era el sweet spot, la duración perfecta de las películas para ir al cine, lo suficientemente larga como para justificar el precio de la entrada y lo suficientemente corta como para aguantar toda la película sin tener que levantarse para ir al baño. Sin embargo, esta restricción en cuanto a la duración de la obra se ha convertido en un corsé. Por ejemplo, la ceremonia ritual que siguen las Bene Gesserit para convertirse en reverendas madres, llamado la agonía, tras beber el veneno de gusano o agua de la vida, en la película está desarrollado de una forma un tanto pobre, seguramente en parte por una limitación de tiempo. Sin embargo, en la serie está mucho mejor desarrollado, todo y ser un proceso un poco difícil de explicar. En la serie se entiende mucho mejor. En fin, igual que la segunda parte de Dune, si no digo nada, seguramente será por la decepción de que la serie no ha cubierto mis expectativas iniciales. Así que para Navidades más o menos caerá otro de mis entretenidos vídeos de crítica cinematográfica. Como siempre, gracias por aguantar hasta aquí. Comparte, suscríbete, dale al me gusta y toda la mandanga si crees que ha valido la pena. No te olvides de dejar tus comentarios, especialmente si no estás de acuerdo. Hasta que nos olamos.